para que se abran nuestros oídos espirituales y para que recibamos un toque, una impartición de tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre hecho es. Amén y amén. Amén, gloria a Dios, tome su lugar. O somos estanques o somos fuentes de agua viva. Saben, en la vida hay solo dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Siempre tuve duda fuera de Cristo cuáles eran los dos caminos. Cuando llegué a Cristo, el Espíritu Santo me reveló los dos caminos. Como muchos de ustedes, de pequeño iba a catequesis. No podía ver los dos caminos, leía en el verso en la Biblia, pero yo no los entendía. Pero a partir que conocí a Cristo, a partir que el Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia, de juicio, cuando pude ser consciente de todo lo malo que había hecho y de cómo había ofendido a Dios, ahí pude entender cuál era el camino ancho y el camino espacioso. Y aquí tenemos el camino angosto, que son las fuentes de agua de vida. ¿Para qué son las fuentes de agua? Para vida, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el agua se estanca y más si está dentro de una bolsita cerrada? ¿Qué pasa? ¿Qué produce el agua estancada? Muerte. El agua estancada produce muerte y las corrientes de agua producen vida. ¿Por qué el agua estancada produce muerte? ¿Por qué? Porque se descompone, porque no se mueve, porque no recibe el oxígeno. Se descompone, se pudre y por lo tanto lo único que produce es muerte. Pero ¿qué pasa? Que cuando el agua corre y va y es una fuente de agua, de vida, todo lo que alcanza lo transforma en vida. Amén. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Y así somos los seres humanos. Así es usted y así soy yo. Dios pone en nosotros por medio de la fe al Espíritu Santo. Dios pone en nosotros por medio de la fe en Jesucristo su poder. Dios pone en nosotros el agua de vida. Dice la palabra que los que han recibido a Jesucristo, los que tienen al Espíritu Santo, brotarán de en su interior como un río de agua de vida. Esa es la palabra. Eso es lo que Dios espera que produzca el Evangelio en nuestras vidas. Pero a veces por algunos motivos, a veces por mala interpretación, a veces porque nos equivocamos, a veces por emociones, a veces pasa que nos estancamos, que nos detenemos, que nos dejamos de congregar, que dejamos de recibir la palabra, nos estancamos y lo único que vamos a lograr estancado es que el Espíritu Santo se aparte de nosotros. Dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y cuando no estamos en comunión con el cuerpo, cuando no estamos en comunión con el altar, cuando no recibimos la palabra de vida, nuestro ser se empieza a contaminar y todo lo que sale de nuestro interior contamina y produce muerte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por las fuentes de agua de vida. Gloria a Dios por lo que el agua purifica. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los que son lavados por la sangre del Cordero, que son puros en Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por aquellos que permanecen en santidad al Señor. Gloria a Dios. Ese es el propósito. Poder permanecer en santidad, poder permanecer vivos, poder permanecer agradando a nuestro Dios y vivir para Él. Romanos capítulo 1, verso 16. Aquí está la palabra. Romanos capítulo 1, verso 16. Dice el apóstol Pablo, autor del libro a los Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sí, al judío primeramente, pero también al griego. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que él no se avergüenza. Él no tiene vergüenza del evangelio y da el porqué. ¿Sabe? Cuando nos avergonzamos, nos escondemos. Cuando nos avergonzamos, nos encogemos. Cuando nos avergonzamos, nos frenamos
y no obramos. Cuando nos avergonzamos, nos frenamos y no hablamos. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Voy a ir más allá. Aún cuando me amenazan, aún cuando se me burlan, aún cuando sé que la cultura está en otra dirección, aún cuando sé que la corriente va en otra dirección, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo. Aunque todos digan que el camino ancho y espacioso es el camino en que debemos estar, Pablo dice, no me avergüenzo del camino angosto. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Bendito sea su nombre. ¿Saben que en la vida hay profesionales? En la vida hay gente que son protagonistas, en la vida hay gente que se pone en meta, tienen estrategias y las alcanza y viven en victoria. En la vida hay gente que son espectadores, que ven cómo la vida pasa, pero rara vez se involucran. Y también en la vida hay gente que no se entera qué es lo que pasa. Y en la iglesia está el riesgo de que también hayan cristianos que vivan absolutamente el poder de Dios y que le den batalla a cada situación, a cada circunstancia, a cada plan del maligno. Se levantan y pelean porque viven en el Evangelio, porque conocen el poder de Dios y le hacen frente. Esos son los que viven en victoria, esos son los que están en el camino angosto, esos son los que tienen fuentes de agua de vida. Pero también hay hermanos en la fe de que son mediocres. La Biblia habla de que hay tibios y dice el Señor, sé caliente, sé de los que viven el poder de Dios, sé de aquellos que se ponen metas y que llenos de fe van y conquistan. Aunque se levanta el infierno entero, saben que el infierno no prevalecerá. Si la sangre de Cristo está sobre un creyente, si la sangre del Cordero, si hay un corazón circuncidado, la gloria de Dios estará contigo. Gloria. Cuando usted lee la Biblia, ¿qué lee? ¿Derrota o victoria en Cristo? Más que vencedores somos en Cristo Jesús. Yo con mi fuerza no podía vencer, pero Cristo venció por mí. Y una vez que Cristo tomó la copa, la corona, esa que le demostraba la victoria, Cristo me la entregó. Amén. Por eso somos más que vencedores. Y a lo Rocky Balboa, aunque me llenaron la cara de dedos, aunque el enemigo viene ganando el round, aunque el enemigo viene ganando, el Señor me va a dar de su poder y de un gancho de izquierda o de un manotazo de derecha o de un simple soplido, el Espíritu Santo hará la obra, pero nuestra la victoria. De la iglesia es la victoria. Hay victoria en Cristo. Por eso la palabra dice, sé caliente y viví en el poder de Dios y andá por la victoria, o sé frío, eso que ni se enteran lo que pasa en el reino de Dios, sé frío, viven de espaldas a Dios, sé frío, no conocen de los tiempos bíblicos, no conocen de las profecías, no conocen la palabra, sé frío o sé caliente, sé del camino angosto o sé del camino ancho, pero tibio no. Porque lo tibio, dice el Señor, lo vomitaré de mi boca. No tibios, no mediocres. O vivimos en la plenitud del poder de Dios, o nos vamos al mundo e ignoramos la vida espiritual. Ser tibio, un pie adentro y un pie afuera, vas a perder el tiempo, vas a vivir en derrota, alguna temporada un poquito mejor, pero al final del camino habrás perdido, te habrás encontrado estancado y te habrás encontrado frente a la muerte. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque no me callo, porque no me oculto, porque no niego,
Porque no sigo haciendo las cosas del viejo hombre, me arrepiento, me aparto, abandono todo lo que era del viejo hombre, no me avergüenzo del evangelio, ahora me santifico para Dios. Y si hay un pecado que Satanás sabe que aún tiene algún lugar en mi alma, si hay un pecado que aún me domina, más doblo mi rodilla, más lloro delante de la presencia del Señor, más me humillo delante de la presencia del Señor. Yo tengo la victoria en Cristo. No se discute. El evangelio es un evangelio de victoria. O Cristo no murió por los pecados. La paga del pecado es muerte, mas Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados. Él pagó la deuda. No le debo nada a Satanás. Por lo tanto, no le debo nada. Soy pecador, sí, pero Cristo pagó por mis pecados. Y ahora, abrazado a Cristo por medio de la fe, ¡vivo en victoria! ¡Vivo en victoria! ¿Quién más vive en victoria? Gloria al Señor. Avancemos porque quiero predicar corto. Amén. Miren aquí el lío que hice, Señor. Gloria. No me avergüenzo. La iglesia no se avergüenza del evangelio, de Cristo, de la palabra, de la verdad, de la santidad. La iglesia no se avergüenza. De los principios bíblicos, la iglesia no se avergüenza. Amén. Usted podrá estar peleando una batalla muy dura, pero usted no se avergüence de confesar de que Cristo ya le dio la victoria. No se avergüence. Usted lo escuchó aquí. El Espíritu nos dice que si confesamos la palabra, la creo y la confieso, la victoria llega, la victoria llega, la victoria llega. Me tocará pasar por el valle de sombra, me tocará pasar, pero no estamos solos. Nuestro Dios está con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Número 1, no nos avergonzamos del evangelio. Número 2, ¿saben qué es el evangelio? ¿No les enseñaron aquí en la iglesia qué es el evangelio? Las buenas noticias, ¿verdad? ¿Saben que en el griego, en el idioma griego, evangelio significaba el premio, la recompensa por el que traía la buena noticia? Entonces, hoy, hace algunos meses recibimos la buena noticia, la selección argentina, campeón de la Copa América, una buena noticia. A los que les gusta el fútbol, una buena noticia. A los que les gusta el deporte, es una buena noticia. A los que están ahí un poquito en el arte, una buena noticia. Nuestra selección de nuestra nación, campeones de la Copa América. El evangelio sería la copa, el evangelio sería el premio, el evangelio sería lo que reciben por traer la buena noticia. En el griego, para eso se usaba la palabra evangelio, para recompensar, para pagar, para regalar al que traía la buena noticia. Eso era evangelio. También evangelio es a la misma buena noticia. También evangelio a la buena noticia. Y como Cristo nuestro Señor nació en esta cultura griega, judía pero griega, entonces cuando vieron que Cristo murió por los pecadores, lo sepultaron, pero resucitó, pero la tumba quedó vacía, pero vieron que el poder de Dios venció la muerte. Cuando vieron que el poder de Dios venció la muerte, venció la tumba, venció el pecado, dijeron evangelio, evangelio, hay una buena noticia, hay una buena noticia. El hombre que vivía en derrota a causa del pecado, ahora el pecado fue vencido, ahora hay victoria para el hombre. ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¿Qué dice el mundo? Y no hay más nada que hacer. ¿Qué dice el mundo? Me molesta esa frase. De una cosa y de la muerte, nadie se salva. Mentira del diablo. De las dos somos libres. En Cristo de las dos somos libres. En Cristo de las dos somos libres. Hace muchos años que sé que no voy a morir. Y hemos pasado temporadas más lindas, temporadas más difíciles, temporadas más arriba, temporadas más abajo.
pero nunca dejé de saber en mi interior que no voy a morir. No voy a morir. Un día voy a dormir sobre esta tierra, pero me voy a despertar allí en los cielos eternos, en la nueva Jerusalén. Allí el Señor tiene preparada una morada para mí. Amén. Y para todo aquel que cree. Gloria al Señor. Y como en los cielos no vamos a estar casados, eternamente somos libres también de los cachos. Amén. Somos libres. Somos libres. Gloria al Señor. El mundo tiene muchas de esas frases, pero usted tiene que despojar, tiene que desechar esas frases y venir a la palabra. Amén. Empecemos a confesar la palabra de Dios, porque la palabra es evangelio. Jesucristo es el evangelio. Amén. No me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de la palabra, no me avergüenzo de las buenas noticias, no me avergüenzo de mi Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15, capítulo 3, Pablo dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Dice Pablo, yo les entregué, Pablo les predicaba muchas horas, 3, 4, hasta medianoche, les predicaba, porque después se iba y no volvía por muchos meses, así que cuando estaba en una ciudad, Pablo aprovechaba el tiempo y les predicaba. Y dice Pablo, les entregué lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y mire lo que dice ahí, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, está hablando del Evangelio. El Antiguo Testamento es el Evangelio. Pablo lo mismo que recibió en el Evangelio, en el Antiguo Testamento. Pablo lo que recibió bajo la ley, ahora lo predica, pero ahora lo predica con la gracia, ahora lo predica con el cumplimiento. Amén. No hay otro Evangelio. Lo mismo que anuncia el Antiguo Testamento se cumple en Cristo Jesús y es lo que nosotros vivimos. Amén. Pablo lo dice conforme a las Escrituras, verso 4. Porque fue sepultado y que resucitó al tercer día, otra vez, conforme a las Escrituras. Y que luego se le apareció a Cefas, y después a 12, y después a 500, y por último, dice Pablo, se me apareció a mí. Conforme a las Escrituras, Pablo era un evangelista y usaba el Antiguo Testamento para predicar a Cristo Jesús. Amén. Hay un solo evangelio y es la palabra de Dios. Así que usted tiene que conocer, usted puede abrazar las promesas del Antiguo Testamento y usted puede vivirlas hoy. Amén. Gloria al Señor. La promesa del espíritu de Elías está en el Antiguo Testamento. ¿Qué hace el espíritu de Elías? Madres, padres, ¿qué hace el espíritu de Elías? Vuelve el corazón de los hijos a los padres. Escrito está, escrito está, escrito está. Vuelve el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Escrito está. Y si está en el Evangelio es poder. El Evangelio es poder de Dios. No van a quedar nuestros hijos por fuera. No van a quedar nuestros hijos distanciados. Créalo, créalo, créalo. Créalo, escrito está. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Gracias, Señor. Jesús mismo, ¿qué hizo Jesús mientras estuvo en esta tierra? Jesús vivió el Evangelio y Jesús predicó el Evangelio. Lucas 8, capítulo 1. Dice la Santa Biblia, libros de Lucas 8. Poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué anunciaba Jesús? Las buenas nuevas, las buenas noticias, el Evangelio del reino de Dios. Y parándose en el Antiguo Testamento, predicaba la gracia que se cumplía en Él mismo. Si Cristo Jesús recorría las aldeas, recorría las ciudades, si Cristo Jesús se prohibía de su tiempo personal para ocuparse de predicar el reino, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Vivir y predicar las buenas nuevas del reino. No hay otro camino. ¿Quiere ver el poder de Dios? ¿Quiere ver la victoria? ¿Quiere conquistar? Ese es el camino, vivir el Evangelio, predicar el Evangelio.
como Pablo nos enseña, no me avergüenzo, sino que lo vivo, lo predico. Isaías 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas. ¿Cómo lo llama la palabra? Hermoso, dichoso, bendecidos, abundantes, reconocidos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice, tu Dios reina, tu Dios reina, tu Dios reina. Usted tiene que entender que el mundo tiene dioses chiquitos, dioses con minúscula, dioses de barro, dioses de yeso, dioses que son demonios. Esos son los dioses del mundo. Pero usted y yo tenemos al Creador. Usted y yo tenemos al Todopoderoso. Usted y yo tenemos al Omnipotente. Usted y yo tenemos a aquel que nos amó, entregando a su Hijo Jesús en la cruz para que alcancemos las bendiciones y las victorias en Él. Amén. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Jesús ordena en Marcos 16:15. Mire lo que nos dice Jesús a cada uno de nosotros. No a algunos, a todos. Tras su resurrección, el Señor Jesús ordenó a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Viví el evangelio y con tu estilo de vida predica el evangelio. Entonces, cuando vos puedas dar un consejo, dar una palabra o abrir tu boca para soltar un texto bíblico, tu vida será de respaldo. Gloria al Señor. Y Pablo le obedece, aunque Pablo no estaba entre los 12 cuando Jesús lo anuncia. Cuando Pablo se encuentra con Cristo, allí en Hechos capítulo 8, Pablo se encuentra con Cristo y le obedece. Y Pablo empieza a predicar el evangelio. Tal fue la obediencia de Pablo que se hace ministro del evangelio, embajador de Cristo. Donde iba, donde pisaba, su misión, su tarea era llevar las buenas nuevas de salvación, llevar el evangelio de Cristo. Y empezaba desde las promesas que Dios le hace con el padre Abraham, y desde allí les predicaba a Cristo. Así lo dice Efesios capítulo 3:7. Dice Pablo, de este evangelio, no de otro, de este evangelio, fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. Hay un don que Dios nos da. Hay un don que Dios nos da. Mínimo, Dios nos da un don a cada uno. Mínimo. La iglesia recibe dones. Mínimo hemos recibido un don. ¿Cuál es ese don? Esa gracia de que podemos predicar a Cristo, de que podemos hablar de Cristo, de que podemos vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A Pablo el evangelio que él conocía, a Pablo lo hizo deudor. Dice Romanos 1:14 que el evangelio que Pablo conocía lo había hecho deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a hombres poderosos y a hombres sin poder, a hombres sanos, a hombres enfermos, a hombres con trabajo, a hombres sin trabajo, a hombres que viven en el centro, a hombres que viven en la periferia, a altos y bajos, a los de la ciudad y a los de afuera. El evangelio que hemos recibido nos hace a cada uno de nosotros deudores. Nos hacen deudores a ellos de las buenas nuevas de salvación. Nos hacen deudores de Cristo Jesús, del evangelio, de la buena noticia. Entonces cada día debería yo tener en mi espíritu el anhelo ardiente de predicar a Cristo, el anhelo ardiente de manifestar a Cristo en una acción, en una palabra, en un ejemplo. Oh, bendito es su nombre. No me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio. No me escondo, no me privo, no me olvido de santificarme, dice Pablo.
del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo sentía una gran urgencia, primera de Corintios 9:16. Una gran urgencia y responsabilidad por predicar el Evangelio. Él dice: ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! ¿Qué dice usted cuando no habla de Cristo? ¿Qué dice usted cuando no se santifica para Cristo? ¿Dice ay de mí? ¿Qué digo yo? ¿Qué dice el salmista? ¿Qué decimos cuando no vivimos a Cristo? Cuando nos gana la tentación y caemos en pecado, ¿qué decimos? Pablo decía: ay de mí si no predico a Cristo. Ay de mí si no vivo a Cristo. Y ese ay es un juicio, y ese ay es una disciplina, y ese ay es un castigo. Ay de mí, ay de lo que estoy perdiendo si no predico a Cristo. Un día que no predico a Cristo, Satanás puede llevar su alma al infierno eternamente. Un día que decido callar, un día que me da vergüenza manifestar mi fe, un día el enemigo puede llevarse un alma al infierno. Y cuando predicamos a Cristo, sin duda que tendremos oposición. Miren, Pablo salía de Listra para ir a predicar a Derbe y fue apedreado. Lo dejaron como muerto, tirado allí. Al rato vinieron los discípulos, lo encontraron tirado fuera de la ciudad, como muerto. Lo ayudaron, se levantó. Había oposición, sí, pero predicó a Cristo, predicó del Evangelio de las buenas noticias en la otra ciudad y volvió a Listra. Por amor de aquellos que habían recibido el Evangelio. Hay oposición porque tenía que moverse en barcos y los vientos lo azotaban y naufragaban. Hay oposición porque los religiosos, los poderosos de las ciudades, el judaísmo, lo llevaban preso y lo azotaban. 39 azotes, le destruían su espalda. Había oposición, sí había oposición, porque lo amenazaban de muerte. Pero él decía frente a toda esa oposición: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Entiende lo que significa? No me avergüenzo del Evangelio. Aunque se nos rían, aunque se nos burlen, aunque digan cosas, aunque nos cierren la puerta, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Gálatas 1:6. Y vamos a encontrar algunas personas que abandonan el Evangelio, que van tras otro evangelio adulterado. Hay oposición, si hay oposición. Romanos 10:16. ¿Saben que no todos van a obedecer? No todos van a obedecer. Y tal vez saliste, predicaste y ninguno se convirtió. Saliste y predicaste a 10 y solo uno recibió, y los otros 9, no todos van a oír el Evangelio. No todos van a oír, pero no por eso voy a callarme, sino que seguiremos predicando el Evangelio. Primera de Tesalonicenses 2:2 también nos dice que cuando predicamos lo tenemos que hacer en medio de gran oposición. Pero hay un consuelo, hay una verdad, que el Evangelio es poder de Dios para todos aquellos que creen, poder de Dios para salvación. Vengo a decirte humildemente en esta noche: no te avergüences del Evangelio, porque es un bien muy preciado. No te avergüences, no te calles, no lo escondas. Es un bien muy preciado. No te avergüences del Evangelio, porque es una maravilla. Es de lo más abundante. El Evangelio es de lo más abundante que hay sobre esta tierra. No te avergüences de él. Vengo a decirte: no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para hacer milagros. Es poder de Dios para traer sanidad. Es poder de Dios para traer restitución, restauración. Oh, aleluya, Cristo. Y aquí es cuando llego a la conclusión. O somos fuentes de agua de vida y corremos y corremos y corremos y corremos para dar vida,
o nos convertimos en estanques. Hemos recibido el agua, pero nos estancamos. Nos da vergüenza, no predicamos, no vivimos, no testificamos. No hacemos saber al entorno, a la ciudad, al mundo, que hay buenas noticias en Cristo, que hay un evangelio, que hay un poder de Dios a favor de ellos. Miren, y usted no tiene que ser un teólogo para hablar de Cristo. Usted no tiene que saberse los 66 libros de memoria para hablar de Cristo. Ni siquiera tiene que memorizarse un texto de la palabra, con parafrasear todo lo que recibe del altar, con parafrasear algún texto de la Biblia que leyó. Solamente con abrir su corazón, el Espíritu Santo pondrá la palabra en su boca y el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Simplemente testifique. Viva el Evangelio. Y para terminar, vamos a ver un poquito sobre el poder. Amén. Poder es la capacidad de hacer las cosas. Es esa característica de algo fuerte, de algo que perdura. Poder es la fuerza, la potencia, la capacidad de producir. Eso es poder. Y cuando hablamos de poder con respecto a nuestro Dios, cuando hablamos de poder en el término que se relaciona con nuestro Dios, estamos hablando de la omnipotencia de Dios. Mire, nada es imposible para nuestro Dios. Nada es difícil para Dios. La Biblia pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Lo habrá? ¿Usted cree? ¿Habrá algo imposible para Dios? Para el que creó todas las cosas. Él es el que reina. Él pone reyes, Él los observa, Él ve las decisiones que toma, Él ve cómo erran, Él ve sus maquinaciones, Él ve. Pero Él es el omnipotente, Él es el todopoderoso, Él es el gran yo soy y Él reina. Gloria a Dios. Jeremías 10:12. Él es el que hizo la tierra con su poder. Él es el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Es Él, tu creador, tu Padre, el que te adoptó como hijo amado. Es Él, el que lo entregó a Jesús para que ahora venga a formar parte del reino de los cielos. Es Él el creador, es Él el todopoderoso, es Él, no hay otro. Y si Dios tiene todo el poder sobre esta tierra, apláudale, es Él, el gran yo soy. El creador de todas las cosas es Él. Y si Él con su poder hizo la tierra y todos los que habitamos, y todo lo que hay sobre esta tierra, y todo lo que hay en los cielos, todo lo hizo Él. No se afane de más, venga a Él. No se afane de más, busque su poder, busque el Evangelio, viva el Evangelio. Y sepa que para cada situación, para cada prueba, para cada dificultad, para cada día, hay una palabra de Dios, hay una respuesta de Dios, hay salvación de parte de nuestro Dios. Ese poder se manifiesta en la salvación de su pueblo. Daniel 9:15. El faraón tenía el ejército más grande de toda la tierra. Al faraón de Egipto hubo una época que todos le tenían temor. El faraón de Egipto no tenía un ejército, tenía varios ejércitos. Entonces podría estar al mismo tiempo peleando varias batallas y las ganaba todas. Y de ahí Moisés tenía que sacar a Israel. De ahí Moisés tenía que sacar a un pueblo esclavo. No tenían armas, no tenían fuerza para luchar, su autoestima estaba por el piso, eran esclavos, 400 años de esclavo, nunca habían visto la libertad. Sin embargo, la mano poderosa de nuestro Dios, diga, sin embargo, la mano poderosa de mi Dios los sacó en victoria, amén. Dice Daniel, y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. Aleluya. Dios tiene una mano poderosa, es su diestra.
es su diestra. La mano poderosa de Dios es su diestra. Y esa mano poderosa está a favor de la iglesia. Usted lo tiene que creer, usted lo tiene que confesar, usted lo tiene que buscar. Puede que te toque vivir la peor temporada de tu vida hasta aquí, puede. Pero si tú sabes que hay un Dios todopoderoso, tú sabrás que no vas a perecer, tú sabrás que no vas a morir, tú sabrás que tu casa no va a caer, tú lo vas a saber, porque conoces el Evangelio, la buena noticia de que Cristo Jesús murió y por medio de la muerte venció en la carne a Satanás, a la sepultura, al pecado. Cristo venció. ¿Cuál es el peor mal del hombre? ¿Cuál es? El pecado. ¿Cuál es el peor mal del hombre? ¿Cuál es? El pecado. El pecado. Ese pecado que tal vez estás cometiendo, ese pecado que está cometiendo alguno de tu casa, ese pecado que está cometiendo alguno en tu trabajo, ese pecado, el poder de ese pecado ya fue vencido en la cruz del Calvario, ya fue vencido. Bien podés arrebatar esa alma para Cristo Jesús. Sepa, iglesia, que no es con nuestras fuerzas. No es con la fuerza del hombre, no es con la sabiduría del hombre, no es a nuestra manera, es con el poder de Dios. Amén. El poder humano no se puede comparar con el poder de Dios. Segunda de Crónicas 26, vamos terminando. El poder humano, tu poder, mi poder, el poder del hombre, aún el poder del hombre más poderoso de la tierra, nunca se puede comparar con el poder de nuestro Dios. Dice segunda de Crónicas 26, y dijo: oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? ¿No eres tú Dios, no aquí en la tierra, desde los cielos para toda la creación? ¿No eres tú quien gobiernas en todas las naciones? Y dice la palabra: en tu mano hay poder y fortaleza. Dígalo conmigo: en tu mano hay poder y fortaleza. Una vez más: en tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Si Dios lo dijo, ¿quién podrá resistir a Dios? Si Dios lo dijo en su evangelio, ¿quién podrá resistir a Dios? ¿Quién podrá venir a decirme a mí que no se puede? Si Dios lo dijo, ¿quién me va a poder venir a decir a mí de que no hay esperanza, de que no hay salvación, de que no hay victoria? ¿Quién? Si el Creador, el Todopoderoso lo dijo, es sí, amén, y se cumple. Gloria, gloria. La palabra poder en el Nuevo Testamento es potestad. ¿Conoce el texto? Toda potestad, dicen los evangelios. Todo principado, toda autoridad, todo nombre, todo poder. ¿Dónde fue puesto? ¿Dónde fue puesto? ¿Dónde fue puesto? Debajo de la planta de los pies de nuestro Señor Jesús. Toda potestad le fue dada a Cristo. A Cristo, a Cristo. No me avergüenzo de Cristo, porque Él es poder de Dios para salvación. La palabra dinamis, la palabra dunamis, dinamita, se traduce como milagros, potencias, virtudes, maravillas. Dinamis es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío que abrazó la ley desde el principio, pero también para los gentiles que no conocimos de la ley. Gloria. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 4 y 5. Dice Pablo: mi mensaje, mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. No les estoy hablando lo que habla la sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. La iglesia tiene que vivir esto, la demostración del Espíritu y del poder.
y comenzaremos teniendo victoria con aquella batalla más pequeña, pero iremos conquistando batalla más grande, iremos conquistando batalla más grande y hasta que la gloria de Dios se va a manifestar sobre la vida de toda la iglesia. Demostración del Espíritu y poder para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Mucha gente cree en Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no le conoce, no tiene idea de su poder. No conoce el poder de Dios. Cuando la iglesia ponga su fe en el poder de Dios, maravillas, milagros, potencias, cosas comenzarán a suceder. Amén. Ponga su fe en el poder de Dios. Ponga su fe en la persona maravillosa del Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Para todos una locura. Para todos una locura. Para Dios, poder divino. Para Dios, simplemente poder. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En cada uno de nosotros. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios, iglesia? Está en el corazón de cada uno de nosotros y por medio de la fe podemos avanzar y pelear la batalla y ver victoria. Amén. Póngase sobre sus pies. Romanos 1:16. No te avergüences del Evangelio, no escondas, no te estanques, no te avergüences, santifícate, sigue creciendo. No te avergüences del Evangelio, porque este Evangelio, porque la persona de Jesucristo, porque el poder del Espíritu Santo, este Evangelio es poder de Dios para salvación. Y estoy convencido de que mientras más vivo el Evangelio, estoy convencido que mientras más predico el Evangelio, más poder de Dios se va a manifestar, más poder de Dios se va a manifestar. Así como cuando hablamos sin Dios, contaminamos. Jesús enseña, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale lo que contamina. Cuando hablamos sin el Evangelio, contaminamos. Y viene a descomposición, y viene la muerte. Pero cuando hablamos con el Evangelio, estaremos santificando. Cuando hablamos con el Evangelio, estaremos hablando vida. Cuando hablemos con el Evangelio, cuando vivamos el Evangelio, estaremos recibiendo poder de Dios. Y milagros van a acontecer, y maravillas van a acontecer. Escrito está, escrito está. El Señor viene a mover nuestra fe. Ponga su fe sobre el Evangelio, ponga su fe sobre el poder de Dios, ponga su fe y el Espíritu Santo lo hará. Amén. Vamos a orar. Vamos a terminar orando y adorando. Amén. Vamos a orar. Si usted tiene una situación, si usted tiene una batalla que le está trayendo pesar, si usted tiene una batalla difícil, usted tiene que saber que si usted no se avergüenza del Evangelio, el Evangelio que es poder de Dios le va a traer victoria. Así que vamos a orar. Vamos a orar y usted preséntele esa situación al Señor para que Dios traiga el milagro, para que Dios traiga la libertad, que se rompan cadenas. Nadie va a quedar esclavo en el Evangelio. Nadie va a quedar atado al pecado en el Evangelio. Nadie va a quedar enfermo. Nadie va a quedar en la muerte. Nadie va a quedar seco ni lejos. Dice el Señor Jesús, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Por lo tanto, los ciegos verán, los mudos hablarán, los endemoniados serán libres, los que están en cautiverio vienen a libertad. Escrito está, ese es el Evangelio. Ahora sepa que con el Evangelio hay poder de Dios, hay poder de Dios. Viva el Evangelio, manifieste el Evangelio, apropiese de promesa. No deje toda la semana la Biblia cerrada. Busque una promesa en la cual pueda aplicar usted en su vida. Declárela, compártala, vívala y usted empezará a ver el poder de Dios a su favor. Amén. Oramos. Y la muerte